Buenos días con todos. Hoy día vamos a abordar un tema más sobre el campo de la biología. ¿Pero qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Te cuento. Las proteínas son también biomoléculas orgánicas porque van a tener en su cadena enlace carbono-carbono. Pero estas biomoléculas orgánicas son muy poderosas porque cumplen muchas funciones de importancia biológica a nivel celular. Además, estas proteínas son compuestos cuaternarios. Contienen carbono, contienen hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en su estructura. Además de ellos, en algunos casos, hay proteínas que contienen también azufre. Y otros casos también contienen fósforo, contienen nitrógeno, entre otros. Entonces hay que tener en cuenta que las biomoléculas orgánicas, llamadas proteínas, son compuestos principalmente cuaternarios. O sea, ¿están formadas de qué? Están formadas de carbono, están formadas de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Correcto? Ahora quiero comentarte algo más. Las proteínas constituyen el componente más importante de los organismos. Son como los trabajadores que están dentro de una fábrica, pero esa fábrica se llama célula, ¿correcto? Y todos esos trabajadores hacen un trabajo en equipo para sacar adelante, obviamente, a esa célula. Entonces las proteínas, ¿sí?, se encuentran en el protoplasma. ¿Qué cosa es el protoplasma? Es la materia viva. Es la parte viva de la célula, ¿correcto? Se encuentra en el protoplasma y en el núcleo de todas las células, tanto vegetales como animales. Además quiero contarte que las proteínas, aparte de ser biomoléculas orgánicas, son unas moléculas muy energéticas, muy energéticas. Nos proporcionan energía. También son moléculas estructurales, son parte de nuestra estructura del organismo. Es parte de la piel, del cabello, del pelo, de la uña, etc. Y en los animales hasta de los cuernos, ¿no? Entonces tenemos las proteínas, obviamente, que cumplen muchas funciones. Vamos a hablar acerca de las proteínas. Comenzamos por acá. A ver, ¿qué son proteínas entonces? Son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O sea, son biomoléculas cuaternarias. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en el protoplasma, principalmente en el protoplasma. ¿Qué es el protoplasma? Es la materia viva. Y en el núcleo de todas las células, tanto vegetales como animales. Tienen ahora una unidad base, un ladrillo de construcción. Así como ¿te acuerdas los carbohidratos, los glúcidos? Que hablamos de que su unidad base era el monosacárido, y la unión de varios monosacáridos generaban obviamente unos glúcidos gigantes llamados polisacáridos. Ya, lo mismo sucede acá en las proteínas, ¿sí? Las proteínas tienen su ladrillo de construcción, su unidad base, y esa unidad base se llama aminoácidos. ¿Cómo se llama, profe? Aminoácidos. Voy a colocarlo acá ya. Su unidad base o básica son los aminoácidos, ¿correcto? Los aminoácidos. Esto para que lo tengas presente, ¿ya? O sea, cuando se juntan varios aminoácidos, van a generarme lo que es la proteína. Profesor, yo recuerdo también en los lípidos, que para que se generaran los lípidos, hay una unidad base, que es parte de la constitución del lípido. ¿Cuál era? Ácido graso. Entonces recordemos, para los glúcidos, los monosacáridos. Para los lípidos, los ácidos grasos. Y para las proteínas, los aminoácidos. Entonces los aminoácidos son el ladrillo de construcción de toda la proteína. El conjunto de aminoácidos me va a dar la proteína, ¿correcto? Ahora quiero que te concentres acá. Aparte de ser su unidad básica, los aminoácidos, estos aminoácidos se unen, se enlazan, se ligan por un tipo de enlace llamado enlace peptídico. Lo colocamos acá, el famoso y conocido enlace peptídico, ¿correcto? Peptídico. Ahí está, el enlace peptídico. No te olvides, ¿cuál es el enlace que se da en las proteínas? El enlace peptídico, ¿correcto? Cada biomolécula orgánica tiene su propia unidad base y tiene su propio enlace. En el caso de los glúcidos sería el enlace glucosídico, ¿correcto? En el caso de los lípidos sería el enlace éster. Pero en el caso de las proteínas, el enlace se va a llamar enlace peptídico. Perfecto. Pasamos a las funciones. Uy, ahí hay un montón de funciones. Sí, las proteínas en realidad son sumamente importantes para nuestro organismo. La principal función que tienen es la función energética. Generan más o menos 4,3 kilocalorías por gramo. Aproximadamente. 4,3 kilocalorías por gramo. ¿Sí? Recordemos también que los glúcidos generaban 4 kilocalorías por gramo. Algo parecido a la de las proteínas. Son muy parecidas. Pero los lípidos, ¿cuánto proporcionaban? Los lípidos eran como 9,5. O sea, los lípidos son una fuente de energía más poderosa. Pero su metabolismo es muy lento. Por lo tanto, no se recomienda consumir muchos lípidos. Lo que sí hay que consumir bastante también para la musculatura son las proteínas.
Ahora, estructuralmente, una proteína estructural, ¿sí? Estructural es la famosa queratina, la queratina. Y otra es el famoso colágeno. ¿Dónde se encuentra el colágeno? El colágeno se encuentra en la estructura de los labios, por ejemplo. Acá en la estructura de los labios hay colágeno, en la piel. Y la queratina es parte obviamente de la constitución de ¿qué? De las uñas, del cabello, del pelo, del pico en las aves y también de los cuernos en algunos animales, ¿correcto? Entonces la queratina y el colágeno son proteínas estructurales, para que lo tengas presente. Hay que tener mucho cuidado con estas estructuras, ¿sí? Recuerda que hay unos microorganismos, ¿sí? Que pueden atacar la queratina. También hay hongos que atacan la queratina. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene el famoso pie de atleta, ese hongo que se encuentra entre los dedos de los pies, ¿sí? Y que se encuentra también en las uñas a veces, van atacando y destruyendo la queratina. Y a veces nos genera mucha picazón ese hongo. Comienza uno a rascarse, y queda la piel viva. ¿Por qué? Porque se ha deteriorado toda la queratina. Y nos genera no solamente ardor, dolor, fastidio, sino que irritación, ¿no? Entonces hay que tener presente. Estructuras, entonces, queratina y colágeno. Como función de reserva energética tenemos a la ovoalbúmina o simplemente albúmina. ¿Correcto? Colocamos acá la albúmina. La albúmina es la proteína de reserva. Las proteínas también tienen la función contráctil, nos permiten contraer, obviamente, los músculos. Por ejemplo, entre las proteínas contráctiles, las más importantes, ¿cuál vendrían a ser? La actina y la miosina. Cuando tú comes, por ejemplo, tu lomito saltado, tu bistecito, tu arroz con carne bien bacán, esa carne, ¿qué contiene? Contiene actina y contiene miosina. O sea, estás consumiendo proteínas. Las carnes tienen proteína. La parte del muslo, los músculos, ¿sí? También contienen proteína. ¿Qué proteína? La actina y la miosina, que hacen la función contráctil. Por si acaso, se pueden contraer los músculos. Transportadora. Hay una proteína que es la más importante, que ayuda a transportar el oxígeno, obviamente, por todo el corriente sanguíneo. Creo que todo el mundo la conoce. ¿Cómo se llama esa proteína? Hemoglobina. Muy bien, hemoglobina. Entonces tenemos acá como proteínas transportadoras a la famosa hemoglobina, ¿sí? Hemoglobina, ahí está. Y tenemos a la hemocianina. ¿Hemoglobina y hemocianina serán lo mismo? No. La hemoglobina es propia de nosotros, los seres humanos, ¿correcto? Porque esa hemoglobina contiene en su composición hierro. Pero la hemocianina es propia de algunos animales como los artrópodos, por ejemplo los cangrejos. Y esa hemocianina no contiene hierro, contiene cobre, por si acaso contiene cobre. Esto va a generar, ¿sí?, lo que es la hemolinfa. Entonces tenemos presente que las proteínas transportadoras son la hemoglobina y la hemocianina, que transportan diferentes tipos de gases al organismo. Perfecto. Inmunología. Una función de las proteínas es que de una u otra manera genera anticuerpos. Y esos anticuerpos ayudan a nuestro sistema inmunológico, a protegernos y a defendernos de cualquier patógeno o cualquier microorganismo extraño. Por lo tanto, vamos a colocar acá anticuerpos. Anticuerpos, perfecto, anticuerpos. Ahí está. Biocatalizador. Hay muchas proteínas que son como enzimas. Estas enzimas ayudan a acelerar, a aumentar la velocidad de reacción, la velocidad de descomposición. Por ejemplo, la lactasa. Cuando uno consume su vasito con leche, que tiene lactosa, tú ya lo sabes qué cosa es la lactosa, ¿sí? Tu organismo tiene una enzima proteica que se llama lactasa. Y esta lactasa ayuda a degradar la lactosa en glucosa y en galactosa. Pero ¿qué pasa si tú no tienes esa enzima llamada lactasa? Obviamente la leche te cae mal, la leche te da como náuseas, mareos, irritación, fastidio al organismo. Entonces hay que consumir leche sin lactosa. Entonces tú vas al mercado, vas al supermercado y compras tu leche deslactosada, sin lactosa. Sin embargo, estas empresas multimillonarias no obviamente le han quitado la lactosa, sino que le han echado una enzima llamada lactasa. Y eso es lo que hace que la lactasa comienza a degradar la lactosa y la descompone, la distorsiona y la vuelve glucosa con galactosa, que son más sencillas estas moléculas de poder digerirlas y ya no te hace daño. Entonces recuerda que como biocatalizadores se encuentran las famosas enzimas. Las enzimas, ahí está, las enzimas que actúan en todos los procesos, ¿sí?, de reacción bioquímica. Hormonal. También tenemos acá hormonas,
¿sí? Que son proteínas. Una de las principales es la famosa insulina. Voy a colocarlo por acá. La insulina. Insulina. Insulina, somatomedina. Ya. Esta insulina, jóvenes, es una proteína muy importante, sobre todo para el caso de los diabéticos. Las personas que sufren obviamente de diabetes, muchas de ellas no pueden obviamente hacer trabajar al azúcar, hacer descomponer al azúcar. Entonces, ¿qué necesitan? Una enzima llamada insulina. Si tu organismo no produce insulina suficiente, no puedes degradar el azúcar. Entonces, como consecuencia, vas a sufrir una especie de aumento de azúcar a nivel de la sangre. Entonces, hay algunos diabéticos que se inyectan insulina para poder controlar, obviamente, los niveles de azúcar. Entonces, ¿el problema cuál es en realidad? No es el azúcar. El problema en realidad es si tienes o no tienes la cantidad suficiente de insulina para poder procesar las cantidades que consumes de azúcar. ¿Correcto? ¿Sí? Y hemos visto las principales funciones: energética, estructural, de reserva, contráctil, transportadora, inmunológica, biocatalizadora y hormonal. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los péptidos. ¿Qué son los péptidos? Te cuento. Cuando se unen dos aminoácidos o más, se genera un péptido. Por lo tanto, un péptido va a ser una formación de unión de aminoácidos. Cuando se unen varios aminoácidos, se genera el llamado péptido. Cadena de aminoácidos unidos por enlace peptídico. ¿Correcto? Ahora vamos a poner acá los aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Te dije que los aminoácidos es la unidad base, es el ladrillo de construcción de toda la proteína. Pero ¿cuál es su estructura química del aminoácido? Es la siguiente, mira. Colocamos acá al carbono, unido a un grupo COSH. Ese grupo COSH se llama grupo carboxilo. Grupo carboxilo, grupo ácido. Unido por acá al grupo amina, NH2. Este es el grupo amina, grupo base. Unido por acá, ¿sí?, a un hidrógeno, perfecto, y unido por acá a un radical. Esta es la estructura química de un aminoácido. Entonces recuerda, ¿por qué está formado el aminoácido? Está formado por el grupo carboxilo. Carboxilo, que es este de acá, el COSH. ¿Está formado por qué más? Está formado también por el grupo amino, que es el NH2. Chévere, ahí está. Y también está formado ¿por quién? Por un hidrógeno, Ahí tenemos el hidrógeno, chévere. Acá está el hidrógeno, sí. ¿Y qué más? Y un radical. Este radical es la clave. ¿Por qué es la clave? Porque dependiendo de qué tipo de radical es, va a generar aminoácidos diferentes. Vamos a ver acá el ejemplo. Mira, diferencia entre aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos se diferencian de acuerdo a la naturaleza de su grupo R. Mira, vamos a reconstruirlo. Este R aquí está enlazado a un carbono. ¿Y ese carbono quién está enlazado? A un grupo amino. ¿Y ese carbono quién más está enlazado? Al grupo carboxilo. Y a la vez a un hidrógeno. ¿Correcto? Esta es la unidad base, el ladrillo de construcción llamado aminoácido. Pero ahora, ¿qué pasaría si R es también un hidrógeno? Porque R puede ser un hidrógeno. Se llamaría glicina. El aminoácido que se forma sería glicina. ¿Qué pasaría si R, en vez de ser simplemente R, sería un radical Ch3? Sería un metil, un Ch3. Si R lo cambio por un metil Ch3, formaría otro aminoácido. Ese aminoácido se llama alanina. ¿Cómo se llama? Alanina. Ahí está, chévere. ¿Qué pasaría si a este radical lo cambio por un isopropil? Imagínate un isopropil, que puede ser así. A ver, un isopropil es así. Ahí está, con un Ch3 acá, con otro Ch3 acá. Ahí está el isopropil. ¿Sí? Lo cambio por un isopropil. ¿Qué formaría? Formaría otro aminoácido que se llama valina. Y así sucesivamente se pueden formar una gran cantidad de aminoácidos. Recuerda que los diferentes aminoácidos se van a dar por el grupo R. Si R cambia a hidrógeno se llama glicina. Si R cambia por metil se llama alanina. Y si R cambia por valina se llama obviamente valina. Si cambia por el isopropil. Ahora, enlace peptídico. Mira acá, concéntrate, todo tu poder. Acá he juntado un aminoácido. ¿Qué aminoácido es este? Es la famosa glicina. ¿Te das cuenta que en vez de R le he colocado H? Perfecto. Y acá, mira, he colocado otro aminoácido. Perfecto. ¿Pero qué aminoácido es? En vez de R le he colocado Ch3. Es la alanina. Alanina
y glicina, ¿correcto? Alanina y glicina. Colocamos acá si quieres, esta es la famosa glicina y esta es la famosa alanina. Alanina. Y estos dos aminoácidos se juntan, se juntan. Al juntarse estos dos aminoácidos, ¿sí? Acá ocurre algo. El grupo COSH del carboxilo, de un aminoácido, uniéndose con el grupo amino de otro aminoácido, desprenden una molécula de agua. Desprenden una molécula de agua. Y se genera la unión entre el carbonilo y el nitrógeno. Esta unión poderosa se le conoce como el enlace peptídico. Entonces voy a marcarlo acá ya. Esta unión poderosa que está acá, esta unión poderosa es el famoso enlace. ¿Qué tipo de enlace? Es el enlace peptídico. Peptídico. ¿Propio de quién? ¿Propio de qué? De las proteínas. Perfecto. Entonces ya sabemos que es una proteína, jóvenes. Una proteína es una biomolécula orgánica de gran peso molecular, formada por 4 elementos base: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sabemos que su unidad base, ¿cuál es? Es el aminoácido. Esta es la unidad base de la proteína. Y cuando se juntan varios aminoácidos, ¿qué forman? Forman un péptido. Ese péptido, que es un conjunto o una cadena de aminoácidos, están generando una unión dura y fuerte llamada enlace peptídico. Entonces el enlace que une a los diferentes aminoácidos se llama enlace peptídico. Ahora sí, pasamos a la clasificación de las proteínas. Continuamos entonces con lo que son la clasificación de las proteínas. Las proteínas se pueden clasificar debido a su forma, ¿sí? Como fibrosas o globulares. Puede ser también por su composición. Si tienen solamente aminoácidos se le llama simples. Si tienen aminoácidos y otros grupos adicionales se le llama conjugadas. También puede ser por su estructura, que puede ser simple, doble, triple o cuaternal. Entonces comenzamos con las proteínas por su forma. Por su forma pueden ser de dos tipos: fibrosas y globulares. Las principales, que son las fibrosas, son alargadas y resistentes. Muy resistentes y alargadas e insolubles en agua. O sea, son propias de la piel. Por ejemplo, la queratina, el colágeno. Recuerda que la queratina, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en las uñas, se encuentra en el cabello, en el pico de las aves, en los cuernos de algunos animales. ¿Y el colágeno dónde se encuentra? Se encuentra en la estructura de los labios, por ejemplo. Ahí se encuentra el colágeno. Entonces estas de acá son propias de la piel. ¿Acaso tú metes tu mano en agua y se disuelve? No, pero hay proteínas, sí hay proteínas, pero hay proteínas que son insolubles en agua. Recuerda, las fibrosas, que son alargadas y resistentes, pueden ser dos. ¿Cuáles son? La queratina, ¿sí? La queratina, que se encuentra, ya sabes, queratina se encuentra ¿dónde? Se encuentra en las uñas, en el cabello. Y el colágeno, que se encuentra principalmente en la estructura de los labios. Pasamos a las globulares. Las globulares presentan torsión y plegamientos, pero ordenados. O sea, se han plegado, pero de una manera ordenada, Estas sí son solubles en agua. Mayormente se encuentran dentro de nuestro organismo. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de la hemoglobina. Estamos hablando del caso de la albúmina. Entonces, estas son tipos de proteínas globulares. Colocamos acá, una puede ser la hemoglobina. Ahí está, chévere, la hemoglobina. ¿Sí? ¿Qué contiene la hemoglobina? Contiene hierro, nunca te olvides, ¿qué contiene? Hierro, y que ayuda a transportar oxígeno por todo el corriente sanguíneo. Y tenemos, aparte de la hemoglobina, la albúmina. Y la albúmina también es una proteína ¿de qué? Una proteína de reserva. Mira acá, lo que le hicimos. Sí, acá está, mira, albúmina, proteína de reserva. Ayuda a reservar energía también en nuestro organismo. Ahora, por su composición. Por su composición puede ser también de dos formas. Simple, cuando está compuesta solo de puros aminoácidos, solo de puritos aminoácidos nada más, no hay más. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, la albúmina, ¿sí? La elastina también es una proteína simple que está formada también de puros aminoácidos. El colágeno y la histona, que ya hablaremos de ella más adelante. La famosa histona. Entonces, albúmina, elastina, colágeno y histona son ejemplos de proteínas simples, que están formadas por puros aminoácidos. Pero existen unas proteínas que se llaman conjugadas. Y te cuento algo, estas conjugadas, además de estar formadas por aminoácidos, presentan otros compuestos denominados grupos prostéticos. ¿Correcto? Grupos prostéticos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a una proteína la uno de repente con un glúcido?
formaría una glucoproteína. Esa es una proteína conjugada. La glucoproteína. Proteína. Ese, por ejemplo, es una proteína conjugada, glucoproteína. Tenemos también la lipoproteína, si lo uno con un compuesto lipídico, con un lípido, sería la lipoproteína. Lipoproteína. Tenemos la glucoproteína, la lipoproteína, la cromoproteína, que es otra de acá también importante. La cromoproteína, que es la hemoglobina en sí. Y tenemos también la fosfo de fósforo, un grupo fosfato unido, fosfoproteína. La fosfoproteína. ¿Está dónde está? Está en la caseína, por ejemplo, de la leche. Ahí se encuentra la fosfoproteína. Entonces son ejemplos de proteínas conjugadas. Entonces quiero que recuerdes algo. Cuando hablamos de proteínas por su composición, si está formada de puros aminoácidos, ¿sí?, se llama proteína simple. Pero si está formada de aminoácidos más otros grupos adicionales, ¿sí?, complejos, especiales, se llama conjugadas. Y por último, vamos a ver las proteínas estructuralmente, en base a su estructura. Puede ser primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Tú vas viendo que mientras que avanzamos se va complicando más. Perfecto, ¿sí? Comenzamos con la número 1, la primaria. Simplemente es una secuencia de aminoácidos. Estos son aminoácidos. Mira, se van uniendo como si fuera un collar suelto. Se van uniendo los aminoácidos. Ahí está. Es una cadena, una secuencia de aminoácidos. En cambio, en la proteína secundaria, esta misma secuencia de aminoácidos ahora comienza a tomar una forma helicoidal. Mírala. Sí, ahí está, mira, una forma helicoidal. Por lo tanto, la proteína secundaria es de forma helicoidal. ¿Correcto? Es un poquito más compleja. La terciaria ya es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque esta proteína toma la forma helicoidal y plegada, generando un aspecto globular. ¿Correcto? Un aspecto globular, como la famosa hemoglobina. Recuerda que la hemoglobina era globular. Ya está. Ahora mira, la cuaternaria ya es la más complicada. ¿Por qué la más complicada? Obviamente va mucho mayor, obviamente, su estructura, ya que está formada por 2 o más polipéptidos. Mira, se unen varios polipéptidos acá para generar esta estructura mucho más compleja. ¿Recuerda qué puede ser un péptido? Un péptido era una cadena de aminoácidos unidos por enlace peptídico. Profesor, ¿y cuál es la importancia biológica de las proteínas? Porque ¿para qué vamos a estudiar todo este curso? Sabemos que las proteínas son reserva energética, ¿ya? Sabemos que las proteínas son transportadoras, transportan oxígeno por todo el corriente sanguíneo, bacanazo. Sabemos que las proteínas son estructurales, son parte de nuestra estructura. Uy, qué interesante. Todo eso y más. Mira acá, dato importante. Las proteínas, por su complejidad molecular, no son asimilables directamente por los animales. Tienen que pasar un proceso de degradación enzimática. O sea, hay enzimas que van a ayudar a degradar estas proteínas para descomponerlas en sus unidades base, que son los llamados aminoácidos. Y como aminoácidos, sí se van a utilizar en nuestro organismo en óptimas condiciones. Por lo tanto, pasará por un proceso de degradación enzimática hasta alcanzar el estado de aminoácidos. Y como aminoácidos ya se pueden absorber totalmente y cumplir muchas funciones en el organismo. Jóvenes, sin más que decir, entonces, ¿qué son las proteínas? Son biomoléculas orgánicas cuaternarias formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno que tienen un gran poder energético, estructural y de reserva en nuestro organismo. Sus principales funciones: energética en 4,3 kilocalorías por gramo, estructural, parte de la estructura del organismo, como por ejemplo la piel, en las uñas, en el cabello, en los labios, como queratina y colágeno, como función de reserva energética, como la ovoalbúmina o simplemente albúmina, para permitirnos contraer nuestros músculos, el caso de la actina y miosina, para transportar, ¿qué cosa? Gases, por ejemplo oxígeno, y despejar el CO2, hemoglobina y hemocianina, hemoglobina para los seres humanos y hemocianina para algunos tipos de artrópodos como cangrejos, entre otros. Inmunológica, como anticuerpos para defendernos de patógenos, de microorganismos o de entes infecciosos. Enzimáticas, para ayudar a hacer la reacción más acelerada, para que el proceso de degradación sea más rápido.
y hormonal que influyen, por ejemplo, en el caso del procesamiento de azúcar, como es la insulina, que ayuda de una u otra manera, ¿sí?, a los diabéticos. Ahora, el péptido. ¿Qué cosa era el péptido? El péptido es una cadena de muchos aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es un compuesto formado por un grupo carboxilo, este es el grupo carboxilo, el grupo COSH, grupo ácido, un grupo amino, que es el NH2, un hidrógeno y un radical. Ahora, dependiendo del tipo de radical, se van a formar aminoácidos diferentes. Si el radical, por ejemplo, es un hidrógeno, se llama glicina. Si es un metil, se llama alanina. Si es un isopropil, se llama valina. Y si vamos a colocar diferentes radicales, generamos diferentes aminoácidos. El tipo de enlace entre los aminoácidos se llama enlace peptídico, donde el grupo carboxilo, el grupo COSH, de una, se une con el grupo amino de la otra, liberando una molécula ¿de qué? De agua, para que lo tengas presente. ¿Qué libera? Una molécula de agua. Clasificación de las proteínas. Se pueden clasificar en tres grandes campos. El primero se llama por su forma. Por su forma puede ser fibrosa, que son alargadas y resistentes, insolubles en agua, o globulares, que forman obviamente plegamientos ordenados, ¿correcto? Como si fuera un globo, así medio, pero ordenado. Ya está. Hemoglobina y albúmina, que son propias de las globulares. Por su composición, dos formas también. Si está formada por puros aminoácidos, simples. Si está formada por aminoácidos y otros grupos adicionales, ¿sí?, conjugada. Como el caso de la glucoproteína, gluco viene de glúcido con proteína, lipoproteína, lipo viene de los lípidos con proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última, por su estructura, que puede ser primaria, secuencia de aminoácidos, secundaria, cuando esa secuencia comienza a generar una especie de collar o forma helicoidal, ¿sí? Terciaria, cuando se genera ya un aspecto ya plegado, ya un aspecto globular, y cuaternaria, ya la más compleja de todas, donde se generan, ¿qué?, uniones de varios polipéptidos. Listo, jóvenes, hemos terminado, pueden copiar lo que son proteínas. Gracias.